La gracia y la paz del Señor sea para con cada uno de los estudiantes que están viendo este video. Les saluda su profesor John de la asignatura de Ciencias Sociales. Este video lo estamos haciendo con el fin de proveerles a ustedes una explicación, quizá no muy exhaustiva, pero sí bastante general del contenido de la guía. Esperamos en el Señor de que esto les sirva a ustedes como un buen reforzamiento y así podamos aprender un poco más utilizando estos medios tecnológicos que el Señor en su bendita providencia nos ha proveído. Así que les animo a aprovechar, les animo a ver este video hasta el final para que así ustedes puedan tener un mejor entendimiento del contenido de su guía. En esta ocasión vamos a estar viendo la guía, vamos a estar analizando el contenido de la guía que abarca el tema de riesgo, amenaza, vulnerabilidad y desastre. Entonces, para que nosotros podamos entender este tema, en primer lugar debemos de tener en cuenta al menos dos conceptos: el concepto de fenómeno natural y el concepto de desastre natural. Entonces empecemos a explicar de qué se trata un fenómeno natural. Que conste, probablemente ustedes ya saben esto es un tema que lo han visto y revisto en muchas ocasiones, pero como un recordatorio, podemos ver. Entonces, ¿qué es un fenómeno natural? Un fenómeno natural es un evento de cambio que ocurre en la naturaleza, en cuyo origen el ser humano prácticamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Este fenómeno natural, a su vez, se divide en dos. Se dividen en fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos geológicos. ¿Qué son los fenómenos hidrometeorológicos? Estos fenómenos son aquellos que se producen en la atmósfera y se relacionan con los vientos y las precipitaciones, ¿ok? Son aquellos que se dan en la parte de arriba, por así decirlo, ahí en esa capa de gas que es la atmósfera, y tiene que ver mucho con los vientos y las precipitaciones. Y recuerden que las precipitaciones es toda forma de agua, por así decirlo, que cae del cielo a la tierra. Por eso, en los ejemplos ustedes tienen que estos fenómenos son, por ejemplo, huracanes, inundaciones y sequía. Y, por ejemplo, los huracanes, recuerden que cuando se da un huracán la velocidad del viento precisamente no es la normal, sino que aumenta. Igualmente, este tipo de fenómeno viene acompañado de tormentas eléctricas y también de gran cantidad de lluvia, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado tenemos los fenómenos geológicos. Los fenómenos geológicos es diferente. Si bien los hidrometeorológicos se originan en la parte de arriba, entonces los fenómenos geológicos se originan en la parte de abajo. Por eso dice que se originan en el interior del planeta por la interacción entre placas tectónicas o fallas, o bien por la actividad de los volcanes. Les puse como ejemplo terremotos, erupciones volcánicas y maremotos. Recuerden, por ejemplo, cuando se da un sismo aquí en Nicaragua, muchas ocasiones tiene que ver con el movimiento de las placas Coco y Caribe, y entonces ahí se desatan los sismos que quizás muchos de nosotros hemos experimentado a lo largo del tiempo. Bien, y también les puse que Nicaragua, ya hablábamos, que está expuesta a varios fenómenos naturales, ¿no? Como los terremotos, las erupciones volcánicas, huracanes, sequía, inundaciones, deslizamientos y maremotos, ¿no? Por ejemplo, de las erupciones volcánicas ni hablar. Recuerden que en clase estábamos viendo de que estamos ubicados en la franja volcánica, en la cadena volcánica del Pacífico, ¿no? Entonces es un riesgo bastante grande. Ahora, eso es por un lado de los fenómenos naturales. ¿Y qué decir entonces de un desastre natural? Los desastres naturales tienen que ver con fenómenos naturales, y ya me explico. Miren su definición. Dice que es un fenómeno natural que afecta grandemente a una zona en específico. Por ejemplo, un fenómeno natural podría ser un huracán, ya lo vimos anteriormente, pero este huracán se convierte en un desastre natural cuando afecta a alguna ciudad o comunidad, dejando grandes daños materiales. ¿Okay? Entonces, un desastre natural es un fenómeno que deja daños, ¿ya? El fenómeno natural es el huracán, el desastre natural es ese mismo huracán dejando daños, puede ser físicos, puede ser económicos, no daños a un país. Bien, entonces aquí tenemos la explicación de los dos conceptos base
para que nosotros podamos entender el tema en general. Ahora entonces nos vamos a adentrar al concepto de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. En primer lugar, veamos qué es la vulnerabilidad. Dice que la vulnerabilidad implica el estudio de las debilidades con las que cuenta una zona en específico. En su guía ustedes tienen un cuadrito que dice factores que aumentan la vulnerabilidad de un territorio, ¿verdad? Aquí le puse 4. En primer lugar dice que estos factores son viviendas ubicadas cerca de los márgenes de los ríos o en terrenos inestables, carreteras o puentes en mal estado, ausencia de vías de comunicación, ausencia de centros de ayuda comunitaria como bomberos, hospitales, policía, etc. Ok, esos son factores de vulnerabilidad. Y para analizar este concepto, entonces, vamos a tomar como un caso, un ejemplo hipotético. En sus pantallas ahorita ustedes están viendo lo que es una favela. Una favela es, como ustedes miran, son ese montón de casitas que están ahí amontonadas, y usualmente estas favelas se encuentran construidas en terrenos bastante inestables. También se encuentran, cabe destacar que los materiales con que se construyen estas casitas precisamente son de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque estas favelas las encontramos en los lugares bastante pobres de Brasil, ¿ya? Por lo tanto hay gente de muy escasos recursos viviendo en esos lugares. Ahora, ¿cuál sería la vulnerabilidad ahí? Bueno, número 1, la vulnerabilidad ahí, un factor de vulnerabilidad es que sus viviendas están ubicadas en terrenos inestables, ¿ya? Esa sería la vulnerabilidad. Ahora bien, supónganse de que dicen, bueno, se decreta de que se da la alarma de que va a haber una serie de sismos y ustedes se encuentran en esa favela. Eso precisamente es amenaza. La amenaza, como es el otro concepto, tiene que ver, dice, con las causas que podrían dar paso a algún desastre natural. Claro, la causa que podría dar paso a ese desastre natural sería el sismo. ¿Por qué? Porque se encuentra afectando a una casita que está en un lugar vulnerable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa casa está construida en un terreno bastante inestable. Entonces, a causa del sismo, que sería su amenaza, esta casa se podría derrumbar. ¿Ya? Y ahora, esto entonces, tanto vulnerabilidad como amenaza aumentan el riesgo. El riesgo tiene que ver con estos dos conceptos que vimos anteriormente. El riesgo dice que es la probabilidad de que suceda algún desastre natural en cierta zona en específico. Entonces, para nosotros poder definir qué tan probable es que en esta favela hay algún desastre natural, tenemos que tener en cuenta su vulnerabilidad. Y como dijimos, la vulnerabilidad está construida en terrenos inestables. Y la amenaza son los sismos. Entonces, ¿hay gran probabilidad de que ocurra un desastre natural? Sí. Entonces, hay un gran riesgo. Entonces, este lugar es una zona de alto riesgo. ¿Por qué? Por ser vulnerable y por una amenaza. Entonces, aquí, ¿verdad? Mediante este ejemplo de la favela, hemos ilustrado lo que quiere decir cada uno de estos tres conceptos que ustedes tienen en su guía. Así que, mis estimados alumnos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya servido de mucho. Por favor, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, pueden dejarlo ahí abajo en los comentarios. Yo voy a estar tratando de respondérselo. Si tienen alguna duda, pueden abocarse también directamente a mi persona, esperando en el Señor que Él me los bendiga, me los proteja siempre y sea su gracia abundante en cada uno de nosotros.